Señal directa. Son 8 de la noche con 27 minutos. Regresamos a esta tercera emisión, de Señal Informativa. Le recuerdo que estamos transmitiendo a través de la red Radio Universidad de Guadalajara, de Canal 44, de UDG TV y por supuesto de nuestro canal en YouTube. Oiga, al inicio de este espacio informativo y a lo largo de estos últimos días, le hemos venido platicando justamente sobre el tema del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Bueno, como seguramente usted ya lo sabe, hace unas horas el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo que daba lo mismo si sesionaba o no sesionaba el INAI, si existía o no existía el INAI, porque finalmente, dice él, es un instituto, es un organismo que sirve para ocultar las corruptelas de los funcionarios, algo que por supuesto ha levantado muchísimas críticas, algo que por supuesto ha levantado también muchísimas suspicacias en cuanto al tema de transparencia y finalmente el objetivo real de un instituto como este. Justamente por ello tenemos en la línea telefónica a Leopoldo Maldonado, él es el director regional de Artículo 19 para México y Centroamérica, donde vamos a platicar de las repercusiones reales que podría tener desaparecer un instituto como el INAI. Leopoldo, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto escucharte. Muy buenas noches, Víctor. Muchas gracias por el espacio y un saludo a todo tu auditorio. Oye, pues hay que empezar directamente con esto. Da igual si existe o no existe, dice el presidente de la República. No, para nada. Yo creo que no da igual. Al contrario, es una afrenta a la democracia misma que encuentra en el derecho a la información, en el derecho a saber, pues su piedra angular. Claro. Este derecho que es la llave para el ejercicio precisamente de otros derechos, para la toma de decisiones de la ciudadanía en el día a día. Es el organismo garante el que está en juego hoy porque no cuenta con el quórum suficiente para poder sesionar y no cuenta con el quórum suficiente porque el Senado durante más de un año no ha designado a las personas que cubran vacantes que fueron, que las dejaron hace pues más de un año precisamente, y que con la salida del último comisionado, Francisco Acuña, hace tan solo un par de semanas, pues ya no puede sesionar por ley. Quedan 4 comisionados y la ley marca que el mínimo puede hacerlo con 5 para que sus decisiones como órgano colegiado en materia de derecho a la información y de protección de datos personales, pues tengan validez. Estamos hablando, en palabras de la propia presidenta del INAI, de Blanca Lila Ibarra, de más de 16,000 recursos de impugnación derivados de negativas de las autoridades públicas o de los sujetos obligados. En este concepto también entran particulares que reciben recursos públicos, negativas de dar información a la ciudadanía. Este derecho no ha sido una concesión graciosa de la clase política, es una conquista de el movimiento de derechos humanos, del movimiento de académicos, una amplia lucha social por transparentar el quehacer gubernamental, partiendo de una premisa básica: el gobierno de lo público ante el público. Y esa circunstancia es la que hoy está en riesgo por una decisión política, un gobierno que se decía transformador, que decía que iba a llegar la verdadera democracia y que está atacando directamente uno de los valores fundamentales de lo que es una democracia, que es la transparencia. Un gobierno que además por sí mismo se ha garantizado el ser opaco, en ocultar información y que despierta las luces de la preocupación y prende las luces de alarma no solo en México sino en el mundo, porque hay que decir que este sistema que tanto nos ha costado, tantas décadas de lucha, nos ha costado construir en México, es referente a nivel Latinoamérica y a nivel mundial, perfectible, con sus errores,
con sus áreas de oportunidad, con sus retos, pero que sin duda es modélico para otros países en la región y en la región latinoamericana y en el mundo. Leopoldo, justamente me parece que es el tema fundamental, el asunto de los contrapesos para una autoridad, para un gobierno, cualquier gobierno que quieras, en este caso estaríamos hablando del federal, pero cualquier gobierno que quieras, pues justamente la importancia es el contrapeso que genera la sociedad civil o que genera este tipo de institutos. Dice Andrés Manuel, pues está la mañanera donde estamos informando todas las mañanas, está la Auditoría Superior de la Federación, está el mismo Congreso, están los diputados, están los senadores que son quienes aprueban el presupuesto y le tienen que dar seguimiento justamente al gasto. La realidad es que hemos visto que en este país en la actualidad la transparencia es justamente uno de los puntos que más adolecen en la administración federal y en muchas de las administraciones estatales. Hablar de que no es necesario un INAI, pues más allá de la declaración, lo que nos está hablando es de una negativa y una molestia por transparentar realmente lo que está sucediendo con México. Así es, Víctor. A ver, en esta primera intervención lo digo desde el derecho a saber y desde la garantía del derecho ciudadano, pero ¿qué repercusiones tiene en términos de la configuración de los órganos de Estado? Y es justo lo que tú dices. Un gobierno que no gusta de los contrapesos, llámese un INAI, que es un organismo constitucional autónomo, un INE, un Instituto Nacional Electoral, un Poder Judicial, que no gusta de la independencia este gobierno. Y es tan fácil como decir, bueno, pues que ahora se encargue de la labor de transparentar información la Secretaría de la Función Pública. Pues no, porque se trata de información del Poder Ejecutivo Federal, se trata de la información de otros poderes públicos del Estado mexicano que están sujetos a escrutinio de la sociedad y cuyas negativas de información o declaraciones de inexistencia o de incompetencia para brindar esa información son susceptibles de ser revisadas por este órgano independiente. Hay que recordar que en México se reconoce o se crea primero el IFAI, que a la postre sería el INAI, pues ya entrados en la transición democrática después del año 2000 con la victoria de Vicente Fox, pero repetir esto es importante, no es una concesión graciosa, no es la buena onda de un partido o de un político que ocupa el poder en ese momento, fue el resultado de una larga lucha ciudadana, porque el basamento del autoritarismo priista era la opacidad y el ocultamiento de información y el engaño a la sociedad. Y eso, la creación de un sistema tan complejo con un organismo garante, independiente, autónomo y técnico, ¿no?, que toma decisiones con bases técnicas, pues es el resultado de una lucha democrática. Entonces, no puede haber este desdén y esta irresponsabilidad política, porque precisamente lo que estamos apostando en democracia es a que haya alternancias, se supone, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues cuando alguien con otras ideas mucho más autoritarias, pues se aproveche de la disolución de estos organismos garantes. Estamos viendo cómo otros gobiernos, como otros países en la región, en América Latina, están sufriendo estas retracciones democráticas, y se está dejando un basamento institucional debilitado y dinamitado para quien venga más adelante con pretensiones todavía más autoritarias, y eso es peligroso. Pero además, Leopoldo, hay un embate brutal contra organismos internacionales, contra organismos nacionales, contra medios de comunicación, contra instituciones, contra personas, bueno, prácticamente contra cualquiera que modifique la línea discursiva de este gobierno federal, cualquiera que modifique o que contraste o que compruebe que la información que se está entregando todas las mañanas en su rueda de prensa matutina no es la que es realmente, ¿no? Y justamente a través de mecanismos de transparencia que el mismo INAI proporciona, se salen estos resultados, y finalmente también lo que molesta muchísimo al gobierno, que el mismo gobierno pues desmiente lo que se dice en las conferencias matutinas. Así es. Fíjate, nosotros, aprovechando el espacio, Víctor, hicimos un ejercicio así. Publicamos hace ya 3 semanas un informe especial
sobre desinformación pública y comunicación social, Claro. precisamente basado en 34 declaraciones del presidente. Bueno, hay muchos ejercicios muy serios y muy profesionales de verificación periodística. No pretendíamos hacerlo desde esa perspectiva únicamente. Nos dimos a la tarea de estas 34 declaraciones, que pueden parecer muy pocas respecto a las decenas de miles de declaraciones que ha dicho el presidente en lo que va de sus sexenios durante las mañaneras, pero con la particularidad de que contrastamos esos dichos mediante solicitudes de acceso a la información a la propia oficina de la presidencia y a los organismos competentes de su propio gobierno. Y los resultados son escalofriantes. El 59% de las declaraciones no son verificables y el otro 29% son falsas, es decir, más del 80% de las declaraciones no tienen sustento. Y eso lo dice su propio gobierno y los propios órganos del Estado. ¿Y cómo supimos? Tal como lo dices, gracias al sistema de transparencia, gracias al INAI, que obligó a darnos una respuesta a esos organismos. Fue un ejercicio de 3 años y estos son los resultados. Precisamente por eso no gusta el INAI. Y además, Leopoldo, y voy a empezar a mezclar quizá dos temas, pero que al final es un asunto de información. Desaparece Notimex porque dice el presidente, tampoco es necesaria una agencia de noticias por parte del gobierno del Estado. ¿Para qué, dice Andrés Manuel, si ya está la mañanera? Tremendo, porque la historia de Notimex es la crónica de una muerte anunciada, recordando al gran García Márquez. 3 años de huelga que mantuvo a trabajadoras y trabajadores en zozobra sin que se resolviera un asunto que se había ganado ante las instancias laborales, pero que la propia directora San Juana Martínez se negaba a acatar esos fallos, esos laudos, y además el propio gobierno, en voz del propio presidente que dijo que iba a resolver, pues no resolvió nada. Contradiciendo pues justo esos fallos y esos laudos de la Secretaría del Trabajo, que pues se supone que forma parte del Ejecutivo Federal. En fin, un desastre que repercute en la vida de cientos de trabajadores que estuvieron esperando que se cumplieran esos laudos. Pero además, el desaseo con el cual fueron tratados muchos trabajadores de confianza, muchas personas que entraron con la administración de San Juana Martínez, que salieron despedidos de la peor manera y además atacados en redes sociales por órdenes de la propia directora, tal cual lo documentamos gracias al Signalar del ITESO, gracias a Aristegui Noticias, artículo 19, tenemos la evidencia de que la directora de San Juana Martínez ordenaba atacar en Twitter a periodistas que le caían mal y a extrabajadores de Notimex que fueron de su primer círculo de confianza. Entonces, además hay que sumar que durante los años de huelga, Notimex estuvo recibiendo de 100 a 300 millones cada año, dependiendo del año, pero recibió alrededor de 400 millones de pesos de presupuesto para no funcionar y para no trabajar. ¿Qué pasó con ese dinero? Claro. Bueno, todo este desastre fue provocado por el propio gobierno y la pregunta que cabe hacernos es, si eso querían desde el principio, ¿por qué generaron este desastre? ¿Por qué hicieron que los trabajadores se fueron a huelga y los dejaron en la zozobra 3 años? ¿Por qué gastar tanto dinero en una agencia que no funcionaba porque estaba en huelga? ¿Por qué permitir tantas irregularidades? Y dice el presidente, ya casi al final de su sexenio se da cuenta de que no es necesario Notimex y que para eso están las mañaneras. No, Notimex es una agencia del Estado mexicano, no del Ejecutivo. Y lo que hicieron fue dinamitarlo. Eso está muy claro. 4 años, dices tú, lo que justamente es lo que, pues ya podríamos decir que estamos en la recta final, Leopoldo, de esta administración. El embate viene, por supuesto, más fuerte de lo que aparenta, pero desde tu perspectiva, desde el artículo 19, ¿qué podemos esperar en estos últimos 2 años, año y medio que quedan de gobierno? Pues mira, el panorama es poco halagüeño, porque tal como dimos cuenta ya hace un par de semanas en nuestro informe anual, la prensa también sigue siendo asediada cada 13 horas.
Es decir, el año pasado documentamos casi 700 agresiones, 696 agresiones, y el año pasado además fue el año más letal del que tengamos registro en materia de, el más letal para los periodistas, superando incluso a países en guerra como Ucrania. Entonces, con todo este panorama, falta de transparencia, la disolución de Notimex, la desinformación en las mañaneras, el ataque permanente a la prensa, por parte de muchos gobiernos, generalmente los gobiernos locales, pero es decir, sin las garantías mínimas del Estado para ejercer el periodismo con seguridad, lo que esperamos es que estos últimos años, estos últimos 15 meses de gobierno, la situación empeore. No pinta para mejor, porque no hay autocrítica, porque no hay un golpe de timón y porque pues prácticamente ellos ya están en la lógica electoral para la sucesión presidencial de 2024 y poco les importa ya construir una institucionalidad robusta que garantice la libertad de expresión. Justo también eso, hay que ver cómo vienen los ataques a la libertad de expresión, a la libertad de información y a la transparencia justo en el proceso electoral. Así es, que es cuando vemos esos picos de violencia, desde el artículo 19 lo tenemos plenamente documentado, y que justo, además de las autoridades públicas, se suman los partidos políticos, todos, como los principales perpetradores de la violencia. Fíjate, los que son los institutos políticos que deben formar cuadros con una vocación democrática, en contextos electorales son los principales violentadores, agresadores de la prensa, ¿no? A la par de autoridades públicas. Sí, de verdad que no pinta nada bien el panorama, y menos cuando desde la tribuna presidencial y desde otras tribunas públicas de gobernadores y presidentes municipales se está denostando y estigmatizando a la prensa permanentemente. Bueno, pues ahí la información. Leopoldo Maldonado, muchísimas gracias como siempre por la apertura, por la plática, y espero nuevamente pronto volvamos a dialogar. Claro que sí, Víctor. Muchísimas gracias. Un saludo de nueva cuenta a tu auditorio. Igualmente, pues ahí la voz de Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19 para México y Centroamérica. Pues nada, halagüeño, ya lo escuchaba usted.